Hecho hoy día, profesor, las miasis, ¿no? Entonces, las miasis, yo he visto que hay varios criterios de clasificación. Por ejemplo, se puede clasificar las miasis de acuerdo a al tipo de miasis. Por ejemplo, hay unas miasis que son obligatorias, otras que son facultativas y otras que son accidentales. ¿Ya? También se puede clasificar las miasis por la ubicación. Por ejemplo, pueden ser miasis cutáneas, pueden ser miasis cavitarias, pueden ser miasis genitales, pueden ser miasis intestinales, por la ubicación. ¿Ya? De ahí también, de acuerdo al tejido, pueden ser miasis biontófagas o necrobiontófagas, digamos, larvas que se alimentan del tejido vivo y las que se alimentan del tejido muerto. ¿Ok? Ya. Entonces, no sé, quizás lo más recomendable sea aprender por el primer tipo, o sea, miasis obligatorias. ¿Ya? Y en miasis obligatorias hay varios ejemplos, pero hay tres principales que ustedes deben saber. Está la dermatobia hominis, que sí les habla el profesor. Está la Cochleomia omnivoras, o también llamada antes Callitroga americana, antes tenía ese nombre, y también la Oestrus ovis. ¿Ya? De estas tres, la menos frecuente es la de Oestrus ovis, no es muy común. O sea, hay casos humanos, pero no es común. ¿Ya? En realidad, Oestrus ovis, ¿dónde le da? Ovis, al ganado ovino. ¿Ya? Es normal ahí ese tipo de miasis, pero el humano normalmente puede adquirir, o sea, no normalmente, ocasionalmente puedo adquirir, ¿ya? Entonces se los escribo. La dermatobia hominis, la Cochleomia no es con N, omnivorax, y la Oestrus ovis. Las tres son miasis obligatorias. ¿Qué entienden por eso? Todos sus estadios. No. Miasis obligatoria. Eso sería parasitismo obligatorio. Sí, por ahí. En realidad que para las tres especies las larvas necesariamente tienen que hacer vida parasitaria. ¿Ya? O sea, las larvas tienen que hacer vida parasitaria. O sea, las larvas, digamos, son biontófagas y necesitan tejido vivo para desarrollar. Ya, eso es lo que caracteriza a la miasis obligatoria. O sea, sus larvas necesariamente necesitan un hospedero para desarrollar de larvas a pupas. Ahora, ¿qué es miasis? Infestación de tejidos por moscas, por larvas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esta larva pase a pupa, sigue la miasis, termina. O sea, las pupas no causan miasis, lo que causan las miasis son las larvas. ¿Ok? Ya, entonces, no sé cómo explicarlo esto. ¿Qué tienen que saber? A ver, ya, ¿qué causa la dermatobia hominis? Las miasis cutáneo forunculosas. ¿Qué causan la Cochleomia hominis? Las miasis de heridas. ¿Y qué causan las Oestrus ovis? Las miasis cavitarias. Pues normalmente en la dermatobia se presenta un tipo de asociación biológica que es la foresia. ¿Se acuerdan? Cuando la hembra de dermatobia, la mosca, atrapa un insecto hematófago y coloca los huevos, pero no le hace daño, simplemente le coloca los huevos a nivel del abdomen del mosquito, ¿ya? Lo deja y cuando el mosquito se va a alimentar de sangre, emergen las larvas de esos huevos y se introducen por la lesión. Entonces se introducen en el tejido, y como se introducen en el tejido y desarrollan aquí dentro del tejido, eso forma un forúnculo, y ahí dentro de ese forúnculo está la larva, y lógicamente, ¿qué ha dejado hacia afuera? Los espiráculos, para respirar, pues, es lo que está hacia afuera, y lo que está hacia adentro es el aparato bucal masticador, porque se está alimentando del tejido vivo. Ya, eso es lo que hace, sin feo, ¿no? Entonces eso es lo que hace normalmente la dermatobia, ¿ya? ¿Cómo la reconocemos? Acá voy a traicionar lo que les dije, porque yo me acuerdo que les dije que normalmente para identificarlas, nosotros ¿qué utilizábamos? El criterio de ver
los espiráculos, ¿no es cierto? Pero en realidad la larva de la dermatobia es tan típica que ni siquiera necesitas ver los espiráculos que están ahí, no necesitas verlos. Acá está el aparato bucal masticador, ¿verdad? ¿Sí? Sino que por la forma que tiene la larva y además por la hilera de espinas, uno puede reconocerla. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio. Le dicen forma de tirabuzón y por hileras de espinas. ¿Ya? Entonces, no tendríamos que ver los espiráculos. Pero tiene también espiráculos típicos. O sea, que si tú tuvieras una clave, ya podrían corroborar. Pero es suficiente con reconocer la forma. ¿Ya? La Coclomium minivórax. ¿A quién les parece si yo les dibujo esto? A de la mosca. ¿Se acuerdan de la mosca? Extremo anterior aguzado, extremo posterior ancho. Como la mosca. Por eso les decía, no es el criterio. El criterio ahora sí aquí es válido que ustedes miden la parte posterior y vean que los espiráculos. Ese sí tienes razón, no lo he dibujado. Me voy a confundir. ¿Ya listo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el peritrema es incompleto y con 3 estigmas respiratorios rectos que confluyen en la base, ¿no? O sea, como que acá están más separados y acá están más aproximados. ¿Ya? Eso es lo típico de los espiráculos de la Coclomium minivórax. No tiene botón respiratorio, como lo tenía la mosca, ¿no es cierto? Ya. Ioestrus ovis también tiene sus espiráculos típicos. Yo más o menos me acuerdo, alguna vez lo vi. Algo así son. ¿Ya? Pero no es tanto el criterio en realidad, porque también la larva es típica. Si ustedes la miran de perfil, si miran la larva de perfil, forma como una D. Se ve como una D, que es planita, ya. Pero lo típico había sido de que si tú miras la parte dorsal y la parte ventral, se ve así como una especie de sutura en zigzag. Entonces, ¿por qué se reconoce? Por la forma de D, por la sutura en zigzag, porque mide aproximadamente. ¿Ya? Listo. Después hay otro tipo de larvas de moscas que son las miasis facultativas. Ya hay varias especies, pero les pongo un ejemplo para que me entiendan. Hablemos de la larva de la musca doméstica. La pregunta sea, ¿dónde normalmente desarrolla la larva de la musca doméstica? La larva. Donde hay materia orgánica en descomposición, ¿no es cierto? Ya, normalmente. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, hay un indigente que está ahí en la torrentera, tiene una herida, hay cantidad de moscas, no hay higiene, y viene la mosca y deja sus huevos? Saldrán de los huevos las larvas y las larvas van a aprovechar esa herida y van a alimentarse. Entonces, ¿por qué le llaman facultativa? Porque no necesariamente sus larvas necesitan un hospedero. Hemos dicho que materia orgánica, pero en condiciones particulares pueden hacer miasis. ¿Se entiende? Ya. ¿Y cuáles son las miasis accidentales? Hay dos casos. Uno lo van a entender muy bien y el otro les va a producir gracia. Por ejemplo, hay una mosca que es la Eristalisthenax, que normalmente es la que causa miasis accidentales. Que a veces esta larvita, la Eristalisthenax, está en los alimentos. No lavas bien el alimento, te la comes. Y la larva sobrevive a la masticación. Entonces, cuando está en el intestino va a estar moviéndose y eso va a ocasionar malestar intestinal. Entonces es una miasis, ya podríamos calificar como una miasis intestinal, pero en realidad es una miasis accidental, porque de forma accidental te has tragado una larva. Y un caso que siempre, cuando a mí me toca el tema, a mí me pareció gracioso y por eso siempre lo menciono. Había habido un caso clínico en que una mujer manifestaba malestares a nivel de los genitales, ¿ya? Y cuando encuentran justo al Eristalisthenax, y había sido que la mujer utilizaba los vegetales como un consolador. Entonces la larva de esa forma había llegado a los genitales, pero de forma accidental, ¿correcto? Se dan cuenta, o sea, o sea, Eristalisthenax es de vida libre. Ahí vayan a sus jardines, les pongo el reto, quien tenga jardines, busquen una larvita que va a ser así, la Eristalisthenax, la larva es así, le llaman la larva cola de ratón, porque así se le ve la larva. Ya, esa es la que puede causar, por ejemplo, miasis genitales, pero es una miasis accidental.
Porque esta normalmente ahí en su jardín ahí desarrolla a larva, pupa y adulto. ¿Sí? Ya está. Entonces, esa es la clase. Entonces, el descargo es súper sencilla. El espiráculo debe estar que está. ¿De este? No, tiene otra, no me acuerdo, nunca lo he visto. Porque siempre nos dicen que ahí es la forma. ¿Ya? Pero lo que voy es que incluso sí habría claves para esto. Su espiráculo.